Mis padres me abandonaron de niño y criaron a mi hermana menor como si fuera su única hija. Cuando ella necesitó un trasplante de riñón, yo era el único compatible, pero les hice firmar un acuerdo que nunca olvidarían. Siempre supe que mis padres me trataban como si no existieran. Desde que tengo memoria, mi hermana menor fue su prioridad. Cuando me abandonaron siendo niño, tuve que aprender a sobrevivir solo, sin la guía de una familia que me respaldara. Lo que nunca imaginé fue que, años después, volverían a buscarme, no porque quisieran reconciliarse, sino porque mi hermana necesitaba algo de mí. Lo que hice después fue algo que ellos nunca olvidarán. Mis padres siempre tuvieron una relación complicada conmigo. Desde pequeño, sentía que algo no encajaba. Era como si cada pequeño error que cometía fuera la excusa perfecta para ignorarme o alejarse más de mí. Pero lo que realmente marcó mi infancia fue cuando nació mi hermana menor, Sofía. Desde el momento en que Sofía llegó a nuestras vidas, mis padres la trataban como si fuera la única hija que tenían. La colmaban de amor, atención y recursos, mientras yo quedaba a un lado, invisible. Aunque era un niño, entendía perfectamente que no tenía el mismo lugar en sus corazones. Al principio, pensé que podía ganarme su amor. Me esforzaba en la escuela, intentaba ayudar en casa y evitaba causar problemas. Pero nada de eso parecía importar. Cada vez que Sofía hacía algo, aunque fuera insignificante, era celebrado como si fuera un gran logro. Yo, en cambio, era ignorado o criticado por cualquier cosa que hiciera. Con el tiempo, su favoritismo se volvió tan evidente que ya no trataban de ocultarlo. Me dolió, pero aprendí a lidiar con ello. Pensaba, si me esfuerzo lo suficiente, algún día me darán el lugar que merezco. Pero ese día nunca llegó. Las cosas empeoraron cuando cumplí 10 años. Mis padres comenzaron a tomar decisiones que me dejaron claro que yo no era su prioridad. Cada vez que había un problema económico o alguna dificultad, yo era el sacrificio fácil. Un ejemplo que nunca olvidaré ocurrió cuando tenía 12 años. Quería un uniforme nuevo para el equipo de fútbol de la escuela, pero mi madre me dijo, no podemos gastar en cosas innecesarias. Además, Sofía necesita material para su clase de ballet. Era como si mi vida estuviera constantemente subordinada a las necesidades de mi hermana. Y lo peor es que no era culpa de ella. Sofía era una niña dulce, pero mis padres la habían puesto en un pedestal tan alto que ni siquiera se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. El punto de quiebre llegó cuando tenía 14 años. Mis padres decidieron enviarme a vivir con un tío lejano porque, según ellos, no podían manejar todo y necesitaban enfocarse en criar a Sofía. No me dieron explicaciones, solo me dijeron que era por el bien de todos. Fue en ese momento que entendí que estaba completamente solo. Vivir con mi tío no fue fácil. Aunque no me trataba mal, tampoco era alguien cariñoso. Pasé mis años de adolescencia aprendiendo a depender solo de mí mismo. No había llamadas de mis padres, ni visitas, ni siquiera mensajes en mi cumpleaños. Mientras tanto, sabía que mi hermana estaba viviendo la vida que yo nunca tuve. Cada vez que veía fotos de ella en redes sociales, lucía feliz, rodeada de apoyo y oportunidades. Parte de mí se sentía aliviado de que, al menos, ella no estaba pasando por lo mismo que yo. Pero otra parte estaba llena de resentimiento. A los 18 años, cuando finalmente pude empezar a trabajar y sostenerme, corté todo contacto con ellos. Pensé que nunca más tendría que lidiar con su indiferencia, que podía seguir adelante y construir mi propia vida lejos de ellos. Pero todo eso cambió cuando recibí una llamada inesperada, años después. Era un día normal. Estaba trabajando en casa cuando sonó mi teléfono. Al principio, no reconocí el número, pero cuando contesté y escuché la voz de mi madre al otro lado de la línea, sentí una mezcla de sorpresa y rabia. Ella empezó hablando con un tono de voz que no escuchaba desde que era niño. Parecía nerviosa, incluso desesperada. Me dijo, necesitamos hablar contigo. Es sobre Sofía. Inmediatamente pensé que algo malo había pasado, pero no sabía exactamente qué. Cuando le pregunté qué ocurría, comenzó a llorar y me explicó que Sofía estaba gravemente enferma. Necesitaba un trasplante de riñón y yo era su única esperanza.
Me quedé en silencio por un momento. No podía creer que, después de años de abandono, volvieran a buscarme solo porque necesitaban algo de mí. No para disculparse, no para intentar reconstruir una relación, sino porque mi hermana estaba en peligro y yo podía salvarla. Quería colgar el teléfono. Todo mi ser me decía que los ignorara, que les diera la espalda como ellos me la dieron a mí. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que Sofía no tenía la culpa de lo que hicieron mis padres. Así que decidí escuchar lo que tenían que decir. Después de escuchar a mi madre explicarme la situación, tuve que tomarme unos días para pensar. Sabía que Sofía no tenía la culpa de cómo me trataron mis padres, pero también sabía que no podía simplemente aceptar ayudar sin poner algunas condiciones. Finalmente, decidí llamarlos y proponerles algo. Les dije, voy a considerar ser el donante para Sofía, pero primero necesitamos aclarar algunas cosas. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Si quieren mi ayuda, vamos a dejarlo todo claro en un acuerdo. Mi madre se quedó en silencio por un momento, y luego me preguntó con voz temblorosa, ¿qué clase de acuerdo? Les expliqué que, si querían que les ayudara, tendrían que firmar un documento en el que reconocieran oficialmente el daño que me habían hecho durante mi infancia. Ese documento no era solo un pedazo de papel, para mí, era una forma de recuperar algo de la dignidad que había perdido con los años. El acuerdo también incluía que, después del trasplante, dejarían de ignorarme. Si Sofía y yo íbamos a tener una relación como hermanos, no podía seguir siendo un extraño para ella. Mis padres tendrían que hacer un esfuerzo real por tratarme como parte de la familia, algo que nunca habían hecho antes. Nos reunimos en persona para discutir los términos del acuerdo. Fue la primera vez en años que los vi cara a cara, y no voy a mentir, fue incómodo. Mi madre no dejaba de llorar, mientras que mi padre parecía furioso pero intentaba contenerse. Cuando les entregué el borrador del acuerdo, mi padre estalló. ¿Cómo puedes hacer esto, hermana? Deberías querer ayudarla sin pedir nada a cambio. Su reacción no me sorprendió, pero me mantuve firme. Le respondí, no estoy haciendo esto por ti ni por mamá. Estoy haciendo esto por Sofía, porque ella no tiene la culpa de lo que ustedes hicieron. Pero si quieren mi ayuda, estas son las condiciones. No hay negociaciones. Sofía estaba sentada a un lado, visiblemente confundida. Ella nunca había entendido del todo lo que pasó en nuestra infancia, porque mis padres siempre se aseguraron de mantenerla al margen. En ese momento, le expliqué todo, cómo me abandonaron, cómo me ignoraron y cómo ella se convirtió en el centro de sus vidas mientras yo quedaba atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía nada de esto, dijo, con la voz rota. Lo siento mucho. Ver a Sofía reaccionar de esa manera me hizo sentir algo de alivio. Por primera vez, sentí que alguien en mi familia realmente entendía lo que había pasado. Después de mucha discusión, mis padres finalmente accedieron a firmar el acuerdo. Fue un momento extraño. Por un lado, sentí una pequeña victoria al verlos reconocer su culpa, pero por otro lado, sabía que esto no borraría todo el dolor del pasado. El proceso del trasplante fue emocionalmente agotador. Saber que estaba dando algo tan importante para salvar a alguien que había sido tratada como la hija perfecta mientras yo era el hijo olvidado fue difícil de procesar. Pero cada vez que pensaba en Sofía y en su reacción cuando supo la verdad, sentía que estaba haciendo lo correcto. La operación fue un éxito. Sofía comenzó a recuperarse rápidamente, y yo también. Durante su recuperación, tuvimos varias conversaciones profundas sobre nuestra infancia. Ella me confesó que, aunque siempre pensó que nuestros padres eran perfectos, ahora podía ver que habían cometido muchos errores. Aunque Sofía y yo comenzamos a construir una relación más cercana, las cosas con mis padres siguieron siendo tensas. Después del trasplante, esperaba que su actitud hacia mí cambiara, que mostraran algún esfuerzo por cumplir con los términos del acuerdo. Al principio, parecía que estaban intentando. Me invitaron a algunas reuniones familiares y me llamaron un par de veces, pero pronto quedó claro que solo lo estaban haciendo por compromiso. No tardaron en volver a sus viejas costumbres, ignorándome y actuando como si no existiera.
Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante: no podía obligarlos a cambiar. Aunque habían firmado el acuerdo y reconocido sus errores, eso no significaba que realmente sintieran arrepentimiento. Pero eso estaba bien. No había firmado el acuerdo por ellos. Lo había hecho por mí, para poder cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante sin sentirme culpable o atrapado por el pasado. Ayudar a mi hermana fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero no me arrepiento. No lo hice por mis padres, sino por ella y por mí mismo. Esta experiencia me enseñó que no importa cuánto te hayan lastimado, siempre tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Ayudar no significa olvidar, pero poner límites es la forma más poderosa de recuperar tu dignidad. Sofía y yo seguimos en contacto, y nuestra relación ha mejorado mucho. Mis padres, en cambio, son solo un recuerdo distante. No siento odio hacia ellos, pero tampoco siento la necesidad de tenerlos en mi vida. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hice bien al poner condiciones para ayudar, o piensan que debería haberlo hecho sin esperar nada a cambio? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar?